Bien, bueno, hoy comenzamos la sección decimosegunda del capítulo 2 del Manual para la Relación Santa, mis niñas, que se llama Sexo y Amor. El título invita fuerte. Vamos a ver qué tiene para compartirnos Nox Sánchez respecto a estos temas, que ya los ha tocado en otras secciones, y ha tocado un poquito el tema del sexo, obviamente del amor muchísimo, pero esta sección especial o este capítulo va especialmente sobre esos títulos. Sexo y amor, ¿ok? Voy a empezar a leer, ya saben, si hay preguntas, dudas, lo que sea, por favor, interrumpen y me lo comentan, ¿ok? Entonces, capítulo 2, sección decimosegunda, sexo y amor. Y dice, párrafo primero, tal vez pasemos a través de muchas fases diferentes en que se intensifica nuestro apego al cuerpo y a sus apetitos para que por fin decidamos con el espíritu renunciar, ojo, renunciar a identificarnos con el cuerpo y reemplazar de buena gana esta ilusión con nuestra fuerte lealtad al santo ser como espíritu. El impulso de placer sexual será ferozmente defendido por quienes todavía creen que es la puerta de entrada al amor. Primer tema, pues un poquito escaldoso, ¿no? Quienes le dan al sexo la importancia de, como dice aquí, de la puerta al amor. Por ser un apetito corporal altamente valorado, el ansia de placer tiende a ser un área de particular defensa. Y yo creo que en este título, mis niñas, voy a pedir mucho criterio, ¿ok? Vamos a ampliar el criterio, no vamos a centrarnos, vamos a ser muy honestas, cada quien personal, individual. Vamos haciendo el análisis de lo que aquí nos comparten. Repito, por ser un apetito corporal altamente valorado, el ansia de placer tiende a ser un área de particular defensa. Mas si deseamos sinceramente sanar, ojo, el ciclo egoico de autosabotaje, entonces el ansia de placer junto con la búsqueda del orgasmo y el instinto de apareamiento, de entregarse al Espíritu Santo, debe entregarse al Espíritu Santo para que reciba un nuevo propósito divino. ¿Sí? Aquí es donde les pido mucho criterio, mis niñas. Por favor. Párrafo 2. El orgasmo como intención oculta con frecuencia inconsciente, wow, busca glorificar al cuerpo y adorarlo en nuestro altar interior, debido a lo que puede darnos, que consideramos que Dios, como amor inmutable espíritu, no puede. Los milagros, y va una referencia del curso, capítulo 1, sección primera. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Texto del curso de milagros, capítulo 1, sección primera, párrafo 20. Es decir, la conciencia del espíritu. El recuérdame, es el poder enfocar de manera correcta el altar. Párrafo 3. El impulso milagroso inmaculado como expresión del amor perfecto que se origina de Dios, nos es dado para experimentar la sanación y extender esta unión con otras mentes. Este impulso, en su forma pura y sin adulterar, es enteramente interpersonal. Mucha atención con esto y lo vamos a subrayar. Es enteramente interpersonal y naturalmente indiscriminado. Por esa razón, siempre genera cercanía genuina con los demás. Cuando
las maquinaciones personales del instinto sexual no se lo impiden, el efecto dominó del impulso milagroso perfecto se irradia para tocar y sanar a las personas, incluso a las que ni siquiera conocemos. Por lo tanto, está totalmente libre ese impulso inmaculado de especialismos en cualquier forma. ¿Se fijan cómo está tratando de explicar Nouk Sánchez el valor que le hemos dado al contacto físico, específicamente sexo, orgasmo, y cómo desde una conexión mucho más elevada se puede generar algo mucho más fuerte sin lo físico? Insisto, y disculpen la insistencia, mucho criterio, por favor, mis niñas. Y vamos con otra referencia del curso, ahora del capítulo 19, sección tercera, que dice: mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva a la culpa y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Insisto, aquí no está pidiendo que neguemos el cuerpo, sino que le demos otro sentido, sino que nos enfoquemos en el cuerpo como un instrumento de la ilusión, como parte de una herramienta para este sueño. ¿Ok? Y dice, párrafo cuarto, en la búsqueda del orgasmo. Alex, stop. Ay, mi Karen, te voy a silenciar, Oh, perdóname. sorry. No, no te preocupes, mi Karen hermosa. Párrafo cuarto, en la búsqueda del orgasmo, en lugar de permitir que el profundo impulso milagroso impersonal, inclusivo y universal se extienda desde nuestro corazón al de la otra persona, mucha atención. Este impulso milagroso es capturado y secuestrado por el personal y altamente exclusivo impulso de placer corporal del ego. Busca completarse únicamente para sí mismo. No, ojo, en la división común o de comunión. No, perdón, no en la divina comunión y extensión con la mente de otro, sino en un resultado físico, es decir, exclusivamente con el orgasmo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Este intento de secuestrar y redirigir el impulso milagroso infinito a través del cuerpo denso lo desvía hacia un destino equivocado. Su propósito divino, cuando no lo interrumpe la necesidad de obtener, y lo pone entrecomillado, del apetito sexual, se irradia sin restricciones en extensión cuántica. Párrafo quinto. En la atracción sexual, las fantasías sexuales y el orgasmo, el impulso milagroso puro se detiene, atrofia y diluye, incapaz de extenderse ilimitada y holográficamente como lo hace el milagro cuando no hay obstáculos. El motivo es simple, dice aquí. Un impulso milagroso puro es total, completamente indiviso. No hay carencia en él, ya que proviene de Dios. Conoce solo un único propósito, que es extenderse, entregarse plenamente a todos. Además, según las leyes de Dios, cuando damos incondicionalmente, también recibimos el amor con mayúscula que extendemos. Fíjense cómo entre líneas está explicando ese tomar y dar en el sexo, en ese intercambio. Cuando permitimos que el impulso milagroso fluya generosamente a través de nosotros, en lugar de hacer que termine en el cuerpo con el deseo sexual y el orgasmo, recibimos esa curación y la extendemos.
Y de hecho, si no estoy mal, existe un sexo tántrico, algo así, que es algo de estudiarlo, practicarlo, y es ir mucho más allá del cuerpo. Yo creo que se refiere un poquito a esto, cuando trasciendes nada más como el intercambio físico, pero sin dejar la conexión física de lado. Hago la conexión física, pero la trasciendo. Porque aquí en ningún momento está diciendo sin la necesidad física. Más bien es donde yo estoy colocando el propósito o la misión de esta conexión física. En el puro placer físico, que es lo que entendemos como orgasmo, o en la trascendencia y llegar a la conexión verdaderamente dejando el cuerpo a un lado. Está muy interesante. Y dice, párrafo 6. Como no tiene otra necesidad de darse sin cesar en esa conexión inmaculada del milagro, la misión del impulso milagroso se frena cuando el ego lo usa para beneficio personal o para la autogratificación. Entonces, cuando yo coloco el propósito de esta conexión física solo en el placer personal, dice aquí el impulso milagroso se frena. Solo un ser corporal, y lo pone entrecomillado, puede percibirse necesitado de obtener para saciarse, pues el concepto de cuerpo es de continua carencia. ¿Y qué quiere decir aquí? Que si está esa necesidad latente, es que yo solo me estoy asociando con el cuerpo. ¿Ok? Volvemos, y aquí yo creo que cabe esta similitud, mis niñas. La necesidad, porque a nivel colectivo o a nivel sociedad, se considera el tener relaciones sexuales o el sexo como una necesidad corporal, casi al nivel de comer, de respirar, de ir al baño, cosa que yo no comparto. Pero al ponerlo a ese nivel de necesidad, Nob Sánchez hace obviamente este análisis muy profundo, haciéndonos ver que al igual que el alimento, al igual que todo, si se da con un propósito de amor mucho más profundo de lo solo físico, sin dejarlo de hacer, porque a nivel corporal aparentemente yo necesito comer, necesito tomar agua, necesito respirar, necesito esta como este apetito sexual, satisfacerlo, si yo le cambio el propósito, voy a encontrar algo divino. De la mesa a la cama. ¿Ok? Y dice, párrafo 7. Esto, ojo, ahí está. Esto no implica dejar de tener sexo. Claro. Pero sí nos anima a desprender el componente destructivo. Muy importante, subrayamos, el componente destructivo del deseo sexual, el ansia de placer. Y subrayamos fuerte con otro color, el ansia de placer. El ego utiliza el ansia de placer para acumular culpas. Fíjense, ¿eh? Cómo ahorita Nouk Sánchez va a hacer un análisis profundo de dónde nace esa ansia de placer. Para acumular culpas, conflictos y ataques inconscientes. Cuando estemos listos, tenemos disponible un nuevo enfoque para las relaciones sexuales, que es completamente satisfactorio, ojo, y tremendamente curativo. Ya no solo es el saciar, como dice aquí, esa ansia de placer. Si yo el sexo, la conexión corporal, le meto la compañía del espíritu, el propósito divino, me va a sanar, dice aquí. Es tremendamente curativo. En esta fase, el sexo se usa para sanar, como se describe en el capítulo titulado Sexo y Unión Transorgásmica, que es un poquito ese sexo que va más allá del cuerpo. Y dice, he dicho que el Espíritu Santo
es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues, el cuerpo no tiene sentido alguno. Capítulo 6, sección quinta del curso de milagros, inciso A, párrafo 3. Párrafo 8. La búsqueda del orgasmo es un intento de alcanzar la comunión a través del cuerpo. Sin embargo, Jesús tiene muy claro que la comunión por medio, ojo, de la carne es imposible. El sexo a menudo está asociado con la falta de amor. Pero una revelación es puramente, y lo pone con letras mayúsculas, es puramente una experiencia amorosa. La proximidad física, qué fuerte. La proximidad física no puede conseguir esto. Como se dijo antes, los impulsos subconscientes apropiadamente inducen milagros que son interpersonales y resultan en proximidad con nosotros. Esto puede ser malentendido por una conciencia obstinada personal, como un impulso hacia la gratificación sexual. Urtext, texto 1,2. Urtext es como un anexo que se llama Urtext. Ok, vamos bien hasta aquí. Qué interesante. Dice, sexo y milagros son maneras de relacionarse. Wow. La naturaleza de cualquier relación interpersonal está limitada o definida por lo que quieres hacer, lo cual es por qué, ojo, con mayúsculas, lo quieres en primer lugar. La relación es una forma de lograr un resultado. Claro. La relación, atención, subrayamos, la relación es una forma de lograr un resultado. Los impulsos sexuales indiscriminados se parecen a los impulsos milagrosos indiscriminados en que ambos resultan en errores de percepción de la imagen corporal. Lo primero es una expresión de un intento indiscriminado de llegar a la comunión a través del cuerpo. Esto supone no solo una autoidentificación impropia, sino también falta de respeto por la individualidad de otros. El autocontrol, ojo, y pone no con mayúsculas, no es la respuesta completa a este problema, aunque de ninguna manera desaliento su uso. Debe entenderse, sin embargo, que el mecanismo subyacente debe ser desarraigado. Ojo, ¿cómo dice aquí el mecanismo subyacente? ¿A qué se refiere, mis niñas? A que no lo tengo en la conciencia, a que está oculto, está abajo de todo lo que estoy observando, ¿ok? Entonces, ese mecanismo subyacente debe ser desarraigado. Y entre paréntesis pone una palabra que ambos de vosotros deberían entender lo suficiente ahora para no contemplarla como amenazante. ¿Por qué? ¿Y cómo logro desarraigar ese mecanismo si está profundamente oculto y enterrado en mi inconsciente? Con honestidad, observando, invocando el recuerdo, entregando. No entiendo nada. Continúa diciendo, todas las raíces superficiales tienen que ser desarraigadas porque no son lo suficientemente profundas para sostenerte. Un curso de milagros, Urtext, texto 1 y 2.
Párrafo 9. Nada de esto busca generar culpa intencionada. Y sí, por eso les pedía yo al principio mucho criterio, mis niñas, porque si esta información por tantito, por muy poquito, le tomo la mano al ego. Híjole, la próxima vez que tenga yo relaciones o haga yo lo que tenga que hacer, que me guste, me va a dar una culpa horrorosa y es que leí que dicen que, ojo, por eso pido mucho criterio, que lo lean de la mano del espíritu y aquí no es eliminar ningún tipo de conducta. Se los he dicho y lo repetiré tantas veces sea necesario. La conducta, el comportamiento es irrelevante. Y aquí, en este ejemplo específico del sexo, lo está otra vez decretando. No es como tal el sexo, sino qué busco a través del sexo, a través de esa comunicación o conexión corporal. Por favor, ¿ok, mis niñas? No creo que me vayan a hablar sus maridos todos enojados. De, ay, es que ya no quieren. No, por favor. Mucho criterio, mis niñas, con esto. Repito, nada de esto busca generar culpa intencionada o implícita si te resistes a unirte al Espíritu Santo para sanar el impulso del placer sexual o cualquier otro apetito corporal. ¿Para qué? ¿Desde dónde? De hecho, continúa Nook diciendo, creer en la culpa es separarnos aún más de nuestro santo ser y por consiguiente de Dios. Y esa no es la intención de este capítulo. Las ideas que Jesús plantea en el curso van sembrando la semilla que germinará solo cuando se haya desarrollado, y esto es importante y vamos a subrayarlo. Las ideas, repito, las ideas que Jesús plantea en el curso van sembrando la semilla que germinará solo cuando se haya desarrollado la confianza y así aumente tu disposición. ¿Sí queda claro? Entonces, obviamente este tema quizá para algunas sea un tema un poco ríspido, incómodo, pero ¿qué pasa? Saca a flote quizá esos mecanismos subyacentes, esas creencias inconscientes. Qué bueno, para observarlas desde la mano del espíritu, sanarlas, abrazarlas. Y esto también entra en la que siempre tiene dolor de cabeza y nunca quiere tener relaciones con el marido, la que siempre se siente mal, la que bla, 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 bla. Todo este tema, porque podríamos preguntarnos, ¿qué objetivo tenía Noob Sánchez al incluir este capítulo o esta sección? Y lo dijo al principio, esta comunicación, este contacto físico entendido como sexo, está muy valorado a nivel del sueño, muy valorado. Al grado de, ya no, o no sé, pero antes era un motivo de divorcio, si no habían consumado el matrimonio, como se entendía. O sea, verdaderamente es un tema. No, no, y ten relaciones antes de casarte, porque qué tal si no se entienden en la cama. Y todo eso es por el propósito que le hemos dado, malentendiendo el propósito en sí de esa conexión física. Si yo lo entiendo así, no puede haber cabida la culpa. ¿Sí queda claro, mis niñas? Y como dice aquí, los que estén listos para sanar, lo reconocerán y permitirán que el Espíritu Santo les muestre el camino. Sí, tendremos al Espíritu Santo presente en ese momento de sexualidad. Qué bueno, porque siempre antes había estado el ego. Si va a tener que estar alguien siempre, pues elijamos al Espíritu. Y dice, párrafo 10. Sí, sí, Dime, dime, Noriko. dime, Pil. Sí, no, por apoyar. Eh, sí, está hablando de unirse de otra manera. Está hablando de rendición, está hablando, da lo mismo que esté hablando de sexo, a que esté hablando de cualquier otra cosa. El, el significado, el mensaje siempre es el mismo. Así es. Es, y con una pareja, bueno, pues sí, eso de que se están uniendo dos cuerpos, pues como que no. Va a ser que no. Claro. Va a ser más bien que entras en una, no sé cómo llamarlo, pero corriente de amor, que es lo único que hay,
y no es entre dos personas, es entre todo, todo con todo. Por eso es una rendición y igualmente hay que hacer una entrega ahí, porque efectivamente es un tema muy tabú, que ha sido muy tabú, Eh, que ha generado muchísimas enfermedades. Así es. Hay no sé cuántas enfermedades relacionadas hay con el sexo Wow, muy bien. y las que siguen apareciendo. Incluso epidemias como en los 90 con el SIDA. Es Sí. decir, es una culpa tan, tan fuerte que, que no, hay que empezar a verlo de otra manera, sí. Sí. Está bien que toque ese tema. Claro, por supuesto, porque es un tema y como bien dices, Pili, a nivel cultural, social, colectivo, es un tema que vivimos, pero que aparte es muy tabú. Ya lo decía John Lennon, ¿cómo es posible que hagamos la guerra en público y el amor a escondidas? Nos avergonzamos. Está tipificado como un delito, faltas a la moral. Y es todo un tema enorme alrededor del sexo, hacer el amor, relaciones sexuales, llámenle como quieran. Entonces, ¿por qué es así? Por cómo nos hemos unido al cuerpo. Y no dejar de lado aparte este tema que dices, Pili, que es, bueno, que yo creo que también lo va a tocar, no, las enfermedades que disque se generan a partir del sexo, para generarte más culpa. Entonces, y no es la conexión física, porque por algo y para algo está manifestada en la experiencia física, sino desde dónde lo realizamos. Y siento culpa. Desde que me acuesto con el marido sin ganas, desde que me voy con el amante, desde que lo hago sin nadie con un aparato, como sea, siempre hay una culpa subyacente que sostiene este gran tema del sexo. Y no es como tal la conexión física, el unirse cuerpo a cuerpo. Porque fíjense, ahí también está sostenido que el cuerpo es la manifestación pura del pecado. Y si es así como el curso nos ha enseñado que el cuerpo es la manifestación pura y más evidente del pecado, imagínense dos manifestaciones puras del pecado uniéndose y luego sintiendo un placer. No puede haber nada más que culpa atrás de eso. Entonces, efectivamente, tenemos que hacernos muy conscientes. No es dejar de tener sexo y tampoco dejarlo de hacer como a veces hemos tenido pensado que no se debe de hacer. Acuérdense, el comportamiento es irrelevante, sino desde dónde lo hago. Este comportamiento está inspirado desde el amor o desde el miedo, porque aparte hay dos, nada más. No tengo que irme a indagar en cuántas partes se bifurca este sentimiento, no. Lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo. Y si tengo alguna duda, se verá manifestado en una enfermedad, en un malestar, en una incomodidad o en la paz, en la dicha, en el agradecimiento. Sí, es un gran tema, gracias Pili, es un gran tema por la relevancia a nivel social y de ilusión que tiene. Sigo leyendo, mis niñas. Párrafo 10. A la larga, aquí viene, si nuestro objetivo es despertar del sueño de separación, si ese es tu objetivo, vamos a necesitar sanar la creencia de que somos cuerpo, junto con la idea errónea de que estar con el cuerpo de otra persona es una comunicación real o una comunicación o conexión verdadera. No está diciendo que lo dejemos de hacer. Mucha atención, criterio, mis niñas. No está diciendo que al momento en que tú tengas la disposición de recordarte, empieces a disociarte del cuerpo como lo que tú eres, vas a dejar de tener las necesidades físicas, incluida las relaciones sexuales, pero le vas a dar otro propósito. Y en eso va a radicar toda la diferencia. Y dice más, recuerda esto, referencia. Estar con un cuerpo no es estar en comunicación. Y si crees que lo es, te sentirás culpable.
Por eso, miren, aquí está, mis niñas. Capítulo 15 del curso de milagros. Si crees que estando con otro cuerpo te estás comunicando, ahí se genera la culpabilidad. Te sentirás culpable y te sentirás culpable con respecto a la comunicación. Y entonces, obvio, tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz con mayúscula tu propia necesidad de comunicarte. Wow, ahí está texto, capítulo 15 del curso de milagros, sección séptima, párrafo 10, oraciones 5 y 6. Parecemos viajar a través de varias fases. Traten de ahí hacer el análisis claro. Ya sea para descender al cuerpo y a sus apetitos o para ascender y salir de ellos. ¿Sí o no? Insisto, cada quien trate de hacer un análisis. ¿Cuántas veces he estado en la de ascender, otras en la de descender? ¿Cómo me asocio al cuerpo desde ese punto? A veces vacilamos salvajemente entre ellas. Pero lo que hagamos aquí en el sueño a nivel del comportamiento nunca es pecado. Ahí está. Lo que siempre les digo, mis niñas, el comportamiento es irrelevante. Lo que hagamos aquí en el sueño a nivel del comportamiento nunca es pecado. No aparece en el radar de Dios. Híjole, se acostó con Juan Pérez que no era su marido. Se acostó con el marido sin tener ganas. Tuvo relaciones. No, no aparece, repito, en el radar de Dios. Lo que hagamos siempre es neutral. Acuérdense, el comportamiento no es ni bueno ni malo, es neutro. Somos eternamente, subrayen mis niñas, por favor, somos eternamente impecables y libres de culpa. Qué duro entender esto, ¿no? Cuando traigo un estigma cargado de vidas pasadas o de esta vida muy joven, de soy una tal por cual, o lo que hice es malo, o todo eso me llama. Somos eternamente impecables y libres de culpa. El amor de Dios nunca juzga y por lo tanto nunca puede condenar tampoco. Es la intención, y aquí viene y subrayamos bien fuerte, mis niñas, por favor, bien fuerte, es la intención detrás de nuestras acciones que surgen del miedo del amor, lo que nos trae turbulencia o paz. Ahí está todo, aquí podríamos cerrar el libro, dar por terminado. Es la intención, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ningún comportamiento es bueno o malo per se. Lo que lo determina es la emoción que lo motiva, el pensamiento que lo inspira. Eso es lo que lo hace. Repito, bien subrayado, es la intención detrás de nuestras acciones que surgen del miedo o del amor lo que nos trae turbulencia o paz. ¿No se han fijado? Esta frase me encanta. Es que porque a la gente buena le va mal o a la gente mala le va bien. ¿Sí? No hay más que decir. Párrafo 12. En el largo sueño del tiempo, todos llegaremos orgánicamente, fíjense, naturalmente, a un punto en que nos alejaremos de los sentidos y apetitos del ser corporal sin sacrificio y de manera natural. Poco a poco, sin que te des cuenta, sin que lo hagas consciente, sin que estés peleando y sacrificando. Orgánicamente, aquí esta palabra para mí es fundamental en el argumento. Naturalmente. No es, ay, traigo ganas y me las aguanto. Sin sacrificio, dice, y de manera natural. Hasta que eso ocurra, te animo a liberarte del juicio. Paso 1. Perdona todo juicio hacia ti mismo. Y esto dará paso a la paz en la guía del Espíritu Santo. No tarda
Perdón, lo leí mal, lo vuelvo a leer. Perdona todo juicio hacia ti mismo, y esto dará paso a la paz en que la guía del Espíritu Santo no tarde en llenar el vacío que alguna vez ocuparon la duda y el conflicto. Y esto dará paso a la paz en que la guía del Espíritu Santo no tarde en llenar el vacío que alguna vez ocuparon la duda y el conflicto. Y entonces, obviamente, Nouk Sánchez, en su inmensa sabiduría conectada con su ser, sabe que este tema no es un tema de poca monta, ni es fácil, ni ya lo conseguí, mañana ya lo tengo iluminado, no. Sabe el reto y el desafío que implica semejante tema que a nivel corporal y a nivel ilusión tiene. Poco a poco, poco a poco, vete haciendo consciente y elimina juicios sobre tu mismo comportamiento. Con calma, consciente, observando, honestamente. Acuérdense, atributo principal, fundamental de este proceso para verdaderamente sanar la honestidad. Si yo no soy honesta, no tengo nada que trabajar. Si mis niñas quedó claro, ¿tiene alguien alguna duda? Está bueno, ¿no? Inciso A, apetitos corporales, obstáculos a la paz. Y también es desde donde lo vea. Apetito corporal, obstáculo a la paz. Y dice, solo para aclarar, la paz es un atributo inherente del amor divino y es inseparable de él. Inseparable, ¿ok? Donde hay amor debe haber paz. La presencia de paz y amor son una ley contra el miedo en cualquiera de sus formas. No importa cómo se presente el miedo, el amor abarca desde la paz absoluta. O la paz abarca desde el amor absoluto. Consecuentemente, los obstáculos a la paz son también los obstáculos al amor, las barreras para la unión verdadera con los demás, con nuestro ser y con Dios. El curso, dice aquí Nouk Sánchez en la sección, entrecomillado, los obstáculos a la paz, que en realidad son obstáculos al amor impuestos por nosotros mismos. Observa que el falso yo, el personaje, levanta defensas muy estratégicas para que no reconozcamos nuestra verdadera identidad. Claro, estemos hundidos en el olvido. Y con ella, obviamente, la unión infinita que compartimos con Dios y con nuestros hermanos. Todo menos recordarte. Vive en el olvido, quédate ahí pensando que eres un cuerpo. Estas defensas son barreras específicas que nos impiden despertar de la equivocada identidad corporal. Me creo los sentidos, me creo las enfermedades, me creo el cuerpo, los síntomas corporales, qué miedo, qué terror, córrele al doctor y no hago ningún análisis de autoindagación profundo, honesto, no. Algo físico y corro. Y el primer obstáculo, dice, es el deseo de deshacerte de la paz. Pero ¿quién, en su sano juicio, mis niñas, se quiere deshacer de la paz? Pues es el primer obstáculo, el deseo de no querer paz. Qué fuerte, ¿no? Que incluye, dice aquí, la atracción de la culpabilidad, que es algo inherente desde que estamos en el cuerpo, ¿ok? Estamos en el cuerpo. Dice, la culpa resulta ser una defensa imponente contra el amor y la paz. Lo que más contribuye a esta culpa inconsciente, ojo mis niñas, subrayamos, lo que más contribuye a esta culpa inconsciente es creer que el cuerpo es nuestra identidad. Me duele algo, corro al doctor, pasa algo y siempre le doy validez al efecto, al cuerpo, creyendo que eso soy yo. Por eso buscamos completarnos mediante el cuerpo. Y cuanto más nos adentremos en este engaño, mi media naranja, la otra parte, la medicina, todo eso que completamos, más conflicto vamos a experimentar. Hagan un análisis, sean honestas, asóciense y van a ver. El conflicto interno
y externo. Atención, es resultado directo de la culpa que adquirimos al valorar la separación. ¿Qué entendemos como separación? Esa voluntad personal separada del amor, separada de Dios. Una frase que le da poder a ese argumento, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues si solo hay una voluntad, mija. Cuando tú dices que se haga tu voluntad y no la mía, nos han enseñado que religiosamente eso es como una frase de mucha humildad, de muy linda. No, quien dice eso es que no se ha recordado. Que se haga tu voluntad, que también es la mía, aunque ahorita no me acuerde. Mucha atención también con todas esas frases que tenemos ahí arraigadas y que le dan poder a esa creencia de separación. La causa, continúa Nouk Sánchez, párrafo cuarto, la causa inicial de la separación que ocurrió en apariencia hace eones en el sueño del tiempo fue que el hijo deseó experimentar el especialismo. ¿Se acuerdan la pequeña alma y el sol, esa parábola hermosa? Bueno, es un poquito esto. Me dudo de lo que soy, me necesito experimentar en lo que no soy, el especialismo. Esto lo llevó a fabricar identidades individuales. Atención, mis niñas, con mentes privadas, alojadas tras murallas de carne, y todos estos individuos competían, wow, para cumplir o por cumplir sus propias voluntades, entrecomillado. Personales, por supuesto, que se refiere a intenciones ocultas, que no tenían nada que ver con Dios, ni con sus hermanos, y completamente separadas del amor mismo. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Pero Dios, qué importante y lo subrayamos, pero Dios no conoce el especialismo. Dios no sabe de Norico, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Qué duro. Dios no sabe de Norico. Su amor es uno, plenamente inclusivo, ininterrumpido y eterno. Inclusivo. Chéquense los adjetivos. Inclusivo, ininterrumpido y eterno. ¿Tiene algo que ver con Noriko? Nada. Noriko no es eterna, difícilmente es inclusiva, mucho menos ininterrumpida. Qué fuerte. Qué fuerte, pero qué liberador. Y en el párrafo quinto pregunta, ¿cómo hacer funcionar este plan de especialismo? ¿Qué fantasías imaginar para conservarlo casi a prueba de Dios durante millones de años en la ilusión del tiempo, del nacimiento y de la muerte? Como hemos venido haciendo. Haría falta, dice aquí, una fórmula infalible que casi nadie pudiera cuestionar. Fíjense, o sea, menudito trabajo. Inicialmente surgió nuestro deseo de especialismo. Claro. Quiero comprobarme una con Dios, necesito experimentarme especial. Para mantener intacta esta obsesión, apareció la idea de un cuerpo separado, literalmente una muralla para dividirnos de la totalidad de Dios. Y esta vino junto con la meta fija de pecar, claro, ya que se ideó, obvio, para separarnos y bloquear el amor de Dios y de nuestros hermanos. Creer en el pecado, atención, que habíamos pecado contra Dios, produjo culpa, la cual luego inventó la ilusión del miedo, como lo opuesto al amor de Dios que lo abarca todo. Esto es un resumen, mis niñas, de el capítulo 2 del mensaje de un curso de milagros de Kenneth Wapnick, las divisiones de la mente, ¿no? Échenle un vistazo, ahí en el canal de YouTube están todas esas sesiones, muy interesante el análisis que hace, todo esto que acaba de explicar Nouk Sánchez, pero súper explicado Kenneth Wapnick. La separación, todas las divisiones de la mente. El cuerpo, dice aquí, es el ídolo del ego. La creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente, que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte.
y disponiendo de solo un instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Eso es la vida, según entendimos o entendemos la ilusión, mis niñas. Capítulo 20 del curso de Milagros, sección sexta, párrafo 11. El miedo es siempre resultado directo de la culpa. Esto subráyenlo y ténganlo bien claro. Cada vez que yo tengo miedo es una culpa proyectada. El miedo es siempre resultado directo de la culpa. Todo miedo viene de anticipar en secreto. Fíjense qué fuerte. Anticipar en secreto el castigo por la culpa. Difícil de comprenderlo, ¿no? Se va de tareita. Solo el falso yo, el personaje Noriko, experimenta miedo porque amortajado en su bóveda inconsciente, es decir, el cuerpo, está convencido de que pecó contra Dios al fabricar un ser, entrecomillado, que busca gratificación individual por su cuenta. Y véanlo así, y Kenneth Wapnick hace un gran trabajo en ese libro desmenuzando esa parte, el A, B y C, el que proyecta el miedo, el que es el inocente, la culpa, y cómo todo siempre termina siendo lo mismo. Es como un círculo. Párrafo 8. La culpa que acumula en secreto es insoportable. Así que proyecta esta culpa no perdonada, porque no la ha traído realmente al consciente, sobre los demás. El cuerpo, el pasado y el mundo, utilizándolos para cumplir su deseo oculto de ser tratado injustamente. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a tener un deseo de ser tratado injustamente? Sí lo voy a tener ese deseo si entiendo que inconscientemente traigo una culpa. Yo merezco esto. ¿Qué es la atracción del especialismo? ¿Se fijan cómo explicó todo de manera majestuosa Nox Sánchez? De ahí, continúa diciendo, surge todo el aparente caos aleatorio. Fíjense, subrayamos, aparente caos aleatorio en múltiples formas de conflicto, escasez, dolor, enfermedad, carencia, pérdida, abandono, traición y muerte. ¿Cómo en esa proyección, en esa culpa inconsciente proveniente del miedo, proyecto y se gestiona así? Estas variadas formas representan nuestra culpa proyectada, que viene a atacarnos como castigo por habernos separado de Dios. ¡Qué fantástica fantasía! No hay de otra. Esto no es si me embona, si me acomoda, en estas circunstancias sí, pero en esta experiencia claro que no. A veces sí, los fines de semana jamás. No, mis niñas, esto no es si nos embona y nos acomoda y nos gusta. Es que así opera el mundo de la ilusión. Y más tarde que nunca, y más tarde que pronto, y mejor más pronto que tarde, lo entendamos para que dejemos de estar proyectando esa culpa inconsciente y nos sintamos víctimas de nuestras circunstancias, entendiendo exactamente esta última parte, que por supuesto subrayaron todas. Y dice, párrafo 9, así todo el sistema de pensamiento egoico de miedo está alimentado por la culpa inconsciente. Sin culpa no puede haber miedo, conflicto, pérdida ni sufrimiento. ¿Cuál es el punto aquí y el meollo, mis niñas? Que la culpa es inconsciente. Si tú ahorita te haces un análisis, yo ahorita Noriko aquí sentada, ¿sientes culpa de algo? No, la verdad que no. Pues no, obvio no. El origen de esa culpa está aquí metido en mi inconsciente porque viene de creencias, de introyectos, de aprendizajes. No lo tengo en el consciente. Por eso el perdón, aquí viene y subrayamos, por eso el perdón es la clave para deshacer las alucinaciones de pecado, culpa y miedo. La trilogía impía le llama Kenneth Wapnick. Pecado, culpa y miedo. Todo perdón es perdón a uno mismo. Lo subrayamos también fuerte con otro color. Le perdonamos al falso yo, al personaje, el haber creído que podía estar separado de Dios, que podía ser culpable y ser atacado. Ese es el verdadero perdón.
Si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, ¡ah, qué incómodo está el ego! Habrías por fin localizado su origen. Y ahí donde el ataque tiene su origen, ahí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. Capítulo 12, sección tercera. Esto es incomodísimo para el ego. Cuando se borran el pecado, la culpa y el miedo, todo lo que queda en nuestra percepción y en nuestra experiencia es el amor. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Solo experimentamos el gozo efervescente y la tranquila paz de nuestro único, compartido y amado santo ser. A diferencia del santo ser, la identidad corporal, atención, sigue separada en su trinchera, cegada por su creencia básica en el pecado, la culpa y el miedo. El ser separado se sustenta en este círculo vicioso. Claro, les digo, es un círculo. Tú repites y repites. Eje central de su paradigma cerrado. Claro. La creencia base, donde estoy gire y gire y gire. ¿Cuál creencia base? La culpa, el miedo. Y esta alucinación circular se sigue repitiendo en todo lo que le sucede. Revertir, todo subrayado, revertir o perdonar nuestra creencia en el pecado, la culpa y el miedo es el modo seguro de sanar nuestras relaciones con nuestro ser, con los demás, con el cuerpo, con el mundo, con todo. Perdonar, aquí le llama revertir. ¿Por qué revertir? Porque es dejar sin efectos. Cuando yo revierto, quito efectos. Pasar por alto, dejar sin efectos, revierto o perdono lo que nunca me hicieron. Párrafo 12. Los sentidos físicos y apetitos del cuerpo fueron fabricados exclusivamente para, inciso A, evidenciar el pecado con el fin de juzgar a nuestros hermanos. Fíjense qué fuerte. Y así seguir acumulando la culpa que alimenta el círculo. Espérenme porque se me trabó la compu. Qué fuerte. Seguir alimentando el círculo vicioso de pecado, culpa y miedo. Inciso B, hacernos creer que el cuerpo es nuestro ídolo central, que yo soy el cuerpo, seducidos por la gratificación de satisfacer impulsos de placer separados de Dios. Bien importante estos dos incisos, mis niñas. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía fabricar sentidos físicos y apetitos del cuerpo? Para incrementar la culpa desde la proyección y desde el ser corporal, desde el personaje. El segundo obstáculo a la paz que menciona el curso es creer que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Primer obstáculo, el no desear la paz, ¿ok? Luego, el primer obstáculo, no desear la paz. Segundo obstáculo, creer que el cuerpo es valioso por razón de lo que me ofrece. Imagínense nomás, ¿qué me va a ofrecer? La manifestación pura de la culpa y de la separación. Mientras todavía valoremos el cuerpo por lo que creemos que nos da, automáticamente acumularemos culpa inconsciente como ataque contra uno mismo o dolor, porque ese es el propósito del ego para el cuerpo. Claro, generar más culpa a través del dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Mientras estemos enfermos o sufriendo, razona el ego, no podremos ser invencibles e inocente santo ser. No podremos ser el invencible e inocente santo ser. Claro. El cuerpo ciertamente parecerá ser el símbolo del pecado, mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas. Argumento súper fuerte. Mientras tú sigas creyendo que a través del cuerpo vas a conseguir lo que necesitas o lo que deseas, estás perdido. Y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Capítulo 19 del curso de milagros,
sección cuarta, inciso A. La creencia errónea de que el cuerpo puede satisfacernos y completarnos viene con un costo enorme. ¡Wow! Primero, la atracción del ego por el placer es también su atracción bien escondida por el dolor. Tanto más placer deseo del cuerpo, al mismo nivel deseo el dolor, porque hay que compensarlo, porque va castigo-premiación. Uf, qué fuerte está esto, ¿eh? Atracción bien escondida por el dolor. Váyanle subrayando, mis niñas. Está muy interesante. Los dos van de la mano. Y es que quien busca placer no es otro que el falso yo separado. Claro. Que siente privación y busca realizar su propia voluntad, entrecomillado, aislada, separada de Dios. No obstante, todo placer real, ojo, todo placer real proviene solamente de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Y viene, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así, porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error, recuérdame, nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo, ojo, que puedes relacionarte, qué fuerte, que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Capítulo 1 del texto de un curso de milagros. Palitos 1. Jesús subraya esto al decir que no podemos relacionarnos en paz, es decir, con amor, con Dios, ni con nuestros hermanos a través de algo externo, es decir, por medio del cuerpo. Qué fuerte. Esto tira de una todas nuestras creencias, mis niñas. Jesús subraya, no podemos relacionarnos en paz con Dios ni con nuestros hermanos a través de algo externo, es decir, a través del cuerpo. ¿Cuál es uno de los momentos más importantes de la misa? Cuando comulgas, cuando que el cuerpo de Dios. O sea, ¿cómo no entendí ya? El ser corporal, entrecomillado, del ego, personaje, es un obstáculo al amor, pues su objetivo inconsciente, atención, su objetivo inconsciente es sentir que peca por buscar autogratificación. Mientras sigamos en el error de ver a nuestro ser y a los demás meramente como cuerpos, no veremos al santo ser. Cuando el cuerpo es la meta junto con el placer, y pone entre paréntesis dolor, porque es exactamente lo mismo, ¿qué buscamos a través de él? Sin saberlo usaremos a otros como cuerpos también. Porque afuera no hay nadie. Nuestros sentidos se detienen en el cuerpo y entre paréntesis pone el nuestro y el de los demás. Porque afuera no hay nadie. Y surge la separación cuando juzgamos lo que los cuerpos hacen o no hacen. Y ahí viene otra tareita. Ando criticando a la que se acuesta con todos. Ya déjate el pensamiento subyacente que hay atrás de ese juicio. Ese lo vamos a dejar para otra clase. Ando juzgando a la que hace, a la que dice, al que no hace, al que dijo, al que se comportó. Cuando juzgamos lo que los cuerpos hacen o no hacen. Cada juicio, atención mis niñas, consolida nuestro propio ataque inconsciente como culpa. ¡Qué fuerte! Bien subrayadito y también se va de tarea, ¿eh? Cada juicio que yo emito consolida mi propio ataque inconsciente. Esta es la profunda y no vista atracción al conflicto, a la enfermedad y finalmente a la muerte misma. El Espíritu Santo nos pide
que le ofrezcamos una pequeña dosis de buena voluntad. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Esa puede ser la pequeña dosis de buena voluntad. El invocar el recuerdo. Nos pide que le ofrezcamos una pequeña dosis de buena voluntad para intercambiar el propósito destructivo, atención, que le dimos al cuerpo. No vamos a eliminar el cuerpo, se lo voy a entregar al espíritu para que él le dé su propio propósito, que elimina todo dolor y conflicto, dando paso a los milagros y a un amor inimaginable. Y cerramos, no vamos a acabar la sección, no importa, pero vamos a cerrar con esto. Una referencia del texto que dice, el segundo obstáculo que la paz tiene que superar, el cual está estrechamente vinculado al primero, al no deseo de la paz, es la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone de manifiesto en el cuerpo y se ve en él. ¿Qué te ha dado realmente el cuerpo? Ojo con la pregunta. ¿Qué te ha dado realmente el cuerpo que justifique tu extraña creencia de que la salvación radica en él? ¿No te das cuenta de que eso es la creencia en la muerte? El Espíritu Santo no te exige que sacrifiques la esperanza de obtener placer a través del cuerpo, pues no hay esperanza alguna de que el cuerpo te pueda proporcionar placer. Pero tampoco puede hacer que tengas miedo del dolor. Ojo, el dolor es el único sacrificio que el Espíritu Santo te pide y lo que quiere eliminar. Dolor, no sufrimiento. ¿Qué vamos a entender por dolor? El asociarme a las experiencias hostiles de esta ilusión o de esta experiencia física. Capítulo 19, sección cuarta, inciso B. Vamos a acabar, nos faltan 3 páginas, mis niñas, y vamos a acabar ya la sección. Una regla pertinente, dice aquí, que también se clasifica bajo el segundo obstáculo de la paz o a la paz, es la atracción del dolor. Si se acuerdan, esos obstáculos a la paz traen también incisos. Y este es el inciso A o el inciso B de ese segundo obstáculo a la paz. La asociación al cuerpo es una atracción al dolor. Sin saberlo, porque es inconsciente, distorsionamos el impulso milagroso a través del cuerpo, desviándolo por medio del mecanismo de obtención. Ojo, lo pone entrecomillado. Mecanismo de obtención egocéntrico e impulsado por el ansia de placer en el orgasmo. Y regresa al sexo. Esto bloquea el principio de que el milagro se extiende al compartirse, claro. Al desviar el impulso milagroso puro hacia el cuerpo, en lugar de extenderlo más allá del cuerpo, sin saberlo, ¿qué atraemos? El dolor. Cuando lo quiero solo y me finco solo en el cuerpo, inevitablemente, mismo placer, mismo deseo de dolor. Capítulo 8 del texto, ojo, otra referencia, y dice, es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Fíjense qué hermoso. Al hacer eso, la mente se extiende, no se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque, obviamente porque se ha vuelto contra sí misma. Capítulo 8 del texto, sección séptima, párrafo 10. Si el impulso milagroso, ojo, vayan subrayando, si el impulso milagroso es la extensión del amor de Dios, bloquearlo genera falta de amor. No hay enfermedad más grande y más grave que esa, mis niñas. Y lo pone entrecomillado. Donde hay falta de amor hay miedo, ya que este particular apetito corporal por el orgasmo es un mal uso del impulso milagroso para la autocomplacencia.
Se presta a la culpa, inconsciente, por supuesto, que atrae enfermedad y muerte, sin darnos cuenta cómo. Me siento víctima, pobrecita de mí, yo por qué, sin darnos cuenta cómo. Recuerda, nada es real a menos que sea compartido, trascendiendo el interés propio. El dolor, capítulo 27 del texto, el dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora, cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras con mayúscula lleguen hasta tu conciencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer. ¡Ojo! Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Y el placer y el dolor buscan el mismo propósito, son igualmente ilusorios, ya que su propósito, hacer que el cuerpo sea real, es inalcanzable. ¡Wow! Capítulo 27, sección sexta, párrafo 1. El paréntesis dice aquí, es una clarificación de Noack, hacer que el cuerpo sea real. Eso no viene en el texto. Y cerramos con esto, mis niñas, ya la sección. Por medio de apetitos corporales, y creo que también el capítulo, por medio de apetitos corporales egoístas, el ego acumula culpa en su búsqueda de placer personal separado del amor de Dios. No es el sexo, sino desde dónde lo utilizo yo. Sin que sepamos cómo, esta culpa atrae dolor en múltiples formas. Lo que decía esta Pili hace ratito, esa, esa epidemia que hubo en los 90s, 80s, 90s del SIDA. La culpa, porque aparte, si se acuerdan, las que medio lo vivimos, le dio principalmente a todos los homosexuales, a la mayoría. La culpa inconsciente y a veces consciente de ese tipo de amor, sin que sepamos cómo esta culpa trae dolor en múltiples formas. Conflicto en las relaciones, enfermedad, depresión, adicciones, dolor, escasez y pérdida. No obstante, y ahí viene, en cada instante santo, el Espíritu Santo nos ofrece sanación cuando estamos dispuestos a aceptar su remedio divino, que es la expiación. ¿Y cómo logro eso? Observando, reconociendo la ilusión, mis niñas. Reconozco la ilusión. No entiendo nada, hago el trabajo de autoindagación, no entiendo nada, sé tú a través de mí. Humildad, honestidad, entrega, rendición. Y ahí la expiación se da por sí sola, pero tiene que haber obviamente todo este proceso de reconocimiento en la ilusión, sin perderme en creer que soy el cuerpo. Y lo entrego. ¡Wow! Acabamos el capítulo 2, mis niñas, de este hermoso y maravilloso, majestuoso y magnífico libro, Manual para la Relación Santa. Todas las sesiones están en YouTube para las que no han podido entrar, porque de verdad no tiene desperdicio. Todas las sesiones están en el canal, búsquenlas por el nombre Manual para la Relación Santa y el capítulo y la sección y todo les va a aparecer para que no dejen perdido ninguno. El próximo miércoles vamos a empezar con el capítulo 3. La verdadera curación. ¡Wow! Suena muy alentador. Pero sí les recomendaría que tengan casi todo leído el libro. Para las que han faltado, para las que no lo tengan muy completo, búsquenlo, complementenlo, hagan las tareas. Hasta ahorita hemos visto varios diagramas. ¿Qué recomendación les doy? Imprímanlos y ténganlos ahí a la mano. También son muy interesantes
cómo Nouk Sánchez numera, cataloga el tipo de separación, el tipo de miedo, los conflictos. Te ayuda un poquito a ver cómo te asocias así en la ilusión. Sí, mis niñas hermosas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Bueno, pues entonces, con gran gusto y emoción, retomamos las clases de los jueves. A petición del espíritu y de mis niñas amadas, nos vemos mañana. Yo creo que se va a quedar a las 12:30 para que mi Karen hermosa, y porque creo que ahorita por lo que he visto de la votación, la mayoría prefiere a las 12:30. Entonces, nos vemos mañana a 12:30, mismo canal, para continuar, porque me habían también preguntado que si comenzábamos el curso desde el principio. No, vamos a continuar desde donde nos quedamos, que creo que es el capítulo 7, 8, 9, algo así. Desde ahí vamos a continuar con el curso hermoso y divino. Nos vemos mañana, nos vemos a las demás el próximo miércoles. Practiquen, hagan la tarea, tengan su lección salvavidas, ya saben qué hacer. Las amo, infinitamente agradecida. Les mando muchos besos y todo mi amor. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias Gracias. a todas. Bye bye. Bye bye, mis